Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es muy importante que estemos pendientes de lo que la palabra dice. La palabra tiene un mensaje para todo hombre, no importa la cultura, no importa la razón, no importa la clase social, no importa su grado de intelectualidad, no importa. Siempre la palabra tiene un mensaje para nuestras vidas. Dios tiene una palabra, un mensaje para cada ser humano. Y para todos los tiempos, precisamente para estos tiempos que estamos viviendo, hay muchísima palabra. Una de esas palabras es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una experiencia maravillosa y única. Habitar bajo el abrigo del Altísimo. Estar bajo su protección, bajo su cobertura. Hay quienes están bajo la cobertura del hombre, pero no están bajo la cobertura de Dios. Y aquí está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo. Hay quienes se jactan de la cobertura humana que tienen. Lo interesante es que estén habitando bajo la cobertura de Dios, que habiten bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo. Es necesario estrechar nuestra relación con Dios, profundizar más en nuestra intimidad con Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que la Escritura llama principio de dolores. Profundizar más en la intimidad con Dios, fortalecer nuestra relación con el Creador, porque solo Dios puede ayudarnos cuando estamos bajo su cobertura, habitando bajo su abrigo. Él nos protege, nos cuida, porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está el salmista escribiendo y diciendo que el habitar bajo el abrigo del Altísimo es una gran bendición, porque podemos morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Qué seguridad, qué tranquilidad y qué paz podemos tener cuando habitamos bajo el abrigo del Dios Todopoderoso, aquel que puede hacer todo lo que quiera, que nada le es difícil, que nada le es imposible. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios es nuestra esperanza. La esperanza nuestra no está en el gobierno, no está en el dinero, no está en los recursos que tengamos. La esperanza nuestra no debe estar tampoco en la iglesia, ni en el que le sustenta a usted, quizás sus hijos, su esposo, sus padres. Su esperanza no debe estar puesta ahí. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, quien es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro proveedor, mi Dios en quien confiaré.
Dios es digno de nuestra confianza, porque Él es fiel, porque Él no habita en las limitaciones humanas, porque Él trasciende a la historia y a la vida del hombre, porque Él interviene a favor del hombre, porque nada le queda grande, nada le es difícil, y porque Él es fiel a su pueblo. Es digno de confianza, Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Habla de un cazador, habla del enemigo, habla que estamos rodeados de enemigos, que corremos peligros, porque el cazador está al acecho. Pero dice el salmista que Dios nos librará del lazo del cazador, del peligro, pero también de la peste destructora. Estos principios de dolores son épocas de mucha peste, de mucha enfermedad. Jesús habló del tema y él dijo que en los días de principios de dolores habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, momentos difíciles de oscuridad. Pero aquí dice la palabra que Dios nos guardará del cazador y nos guardará de la peste destructora. Una cosa es cierta. Cuando Dios determina el tiempo de nuestra existencia, el fin de nuestros días, no vale nada. No vale médico ni especialista. No vale clamar e insistir delante de Dios por una prolongación de la vida. Quienes lo hicieron luego se lamentaron porque cuando Dios decide que hasta hoy se vive, es lo mejor. Cuando Dios determina que ya hemos llegado al final de la vida, que hemos cumplido el propósito, si es que lo hemos cumplido, no hay nada que hacer. Pueden orar todo lo que quieran, pero Dios es soberano. A Dios no lo mueve el hombre. Él determina y así es. Porque hay dos pasos para entrar a la vida eterna. Uno es morirnos y el otro es un paso que yo no puedo dar. Jesús viene y me lleva en el rapto de la iglesia. Entonces Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora también. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estarás seguro debajo de sus alas. En Dios estamos seguros, pero para ello es necesario habitar bajo el abrigo de Él, bajo el abrigo del Altísimo, para poder morar bajo la sombra del Omnipotente y gozar de su protección, de su cuidado, de su benevolencia, de su gracia. Pero es necesario habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo que el Salmo 91 hace mención o dice, se cumple cuando nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Habla de habitar. El habitar tiene que ver con permanecer. No fue la persona que pasó y entró en un momento dado a una reunión cristiana, o el que acude a Dios solo para que le resuelva una dificultad. Dios se la resuelve porque Dios es bueno, pero la persona sigue sin cobertura, sigue sin habitar al abrigo del Altísimo. Y acá dice el que habita al abrigo del Altísimo, no el que llegó en un momento de angustia y de necesidad clamando y Dios en su amor le respondió y ya la persona sale agradecida o orgullosa, quizá diciendo que
Dios le concedió eso por lo que ella es y no por lo que Dios es. Aquí habla de habitar, habitar, permanecer, vivir, intimar en la intimidad con Él, fortalecer nuestra relación con Dios. Es menester que lo hagamos. Estamos viviendo ya principios de dolores y el único que nos brinda estabilidad y seguridad es Dios, el omnipotente. Él nos garantiza protección, seguridad, porque Él es nuestra esperanza. En Él confiamos, en Él esperamos, en Él estamos seguros. ¿Alzaré mis ojos a los montes? No. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Dios viene nuestro socorro. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra cobertura. Y cuando habitamos bajo su abrigo, descansamos en paz. Estamos tranquilos, seguros que Dios proveerá, que Dios nos ayudará, que Dios nos rodea y es columna de fuego en derredor nuestro. Y me voy a detener ahí para que quede en usted ese sabor de seguridad, de esperanza, al habitar bajo el abrigo del Altísimo. Uno no entra o no hace parte de la habitación bajo el abrigo del Altísimo por asistir a una reunión religiosa. Es una determinación personal, decidir habitar bajo el abrigo del Altísimo, entrar en su presencia, quedarnos en su presencia, hacer morada allí, quedarnos con Él para siempre. Es la seguridad, es la esperanza, es nuestro castillo, nuestra fortaleza, es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Y Dios va a guardar nuestras vidas, nos va a proteger y va a cumplir su propósito con nosotros, siempre y cuando permanezcamos habitando bajo el abrigo de Él, bajo el abrigo del Altísimo. Aquí no se trata de habitar bajo el abrigo de un hombre, que puede ser un siervo de Dios, un excelente siervo de Dios, pero hay que habitar al abrigo del Altísimo, pero bajo la cobertura también del hombre. Pero hay quienes solamente se quedan bajo la cobertura del hombre, pero no habitan bajo el abrigo del Altísimo, porque no quieren, porque hay cosas que no quieren arreglar en su vida. Y es necesario arreglar la vida para poder permanecer habitando, viviendo, intimando con Dios, teniendo una relación profunda. Hay que arreglar todo con Dios. Hay que estar en paz con Dios. Hay que ser sincero con Dios. Y entonces podemos quedarnos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Es la experiencia más espectacular, pero aparte de ser una experiencia, es la seguridad, es el privilegio, es lo que Dios quiere, que habitemos bajo su abrigo, para que Él, que es todopoderoso, pueda guardarnos del peligro, de la peste destructora, del lazo del cazador y de todo lo que viene según el Salmo 91. Allí donde está, es el momento de decirle: Señor, necesito estar en paz contigo, porque quiero habitar bajo tu abrigo, bajo tu protección, bajo tu cobertura.
Señor, perdóname. Lávame en tu sangre. Santifícame. Purifícame. Permíteme quedarme aquí, Señor, habitando, viviendo contigo bajo tu abrigo, Señor. Dame fuerzas. Fortaléceme. Ayúdame porque tú eres mi libertador, mi alto refugio, la roca de mi salvación. Tú eres mi esperanza, tú eres mi libertador. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, mis hermanos, el habitar bajo el abrigo del Altísimo. Que Dios los bendiga en este día y los guarde. En Él estamos seguros.